y hoy tenemos nuestro segmento La Consulta y nos acompaña Nitzia Góndola. Ella es abogada y vamos a hablar de un tema sumamente importante y que se puede convertir en un dolor de cabeza para algunas madres de familia. Buenos días y bienvenida, licenciada. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para absolver todas las consultas que tengan. Bueno, vamos a hablar de la pensión alimenticia y previo, antes de empezar la entrevista, conversábamos acerca del dolor de cabeza en lo que se puede convertir para una madre de familia que atraviesa por una separación y que posteriormente pues tiene que recibir una pensión alimenticia para su hijo. Es algo que mucha gente se pregunta, empezando cómo hacer, cuál es el trámite para empezar y que quienes están en casa viéndonos, cuál es el primer paso que tiene que hacer una madre de familia, que es en la mayoría de los casos, la madre es la que realiza este tipo de trámites. ¿Qué tiene que hacer una madre para hacer el trámite de pensión alimenticia y por qué se hace? Sí, básicamente el trámite de pensión alimenticia, debemos tenerlo claro, es el derecho de todo menor de edad de contar con la ayuda económica tanto de papá y de mamá para cubrir sus gastos básicos. Esa mamá que está a cargo de la crianza de los niños es la primera llamada a hacer esta solicitud ante los tribunales, juzgados de familia o juzgados de niñez y adolescencia, y simplemente tiene que llevar el certificado de nacimiento de su hijo. Con esto se da inicio a este proceso de pensión, no requiere de la asistencia de un abogado, así es que es uno de los procesos mucho más sencillos que existen dentro de lo que es la parte del engranaje del órgano judicial. Es el único proceso que no necesita de un abogado. Comenzamos con uno de los temas que son más comunes dentro de la pensión alimenticia y es cuando la madre de repente pues pasó el tiempo, nunca quiso pedirle la pensión al padre y póngase que ya luego entendió que sí es necesario, que sí necesita ayuda y el niño tiene 15 años. ¿Todavía puede pedir la pensión? Exacto, la pensión alimenticia, todo menor de edad y hasta adultos tienen derecho a recibir esa asistencia. Los menores de edad hasta sus 18 años para cubrir gastos básicos de alimentación, y cuando llegas a esa mayoría, si no has culminado tus estudios, tienes derecho a recibir una pensión alimenticia hasta los 25 años. Eso sí, tienes que mantenerte estudiando para tener ese derecho a recibir la ayuda de padre o madre en su determinado caso, ¿no? Pero sí se puede solicitar desde el mes de nacido o hasta que tengan los 25 años. Licenciada, usted menciona algo importante y es que la pensión alimenticia es para resolver, digamos, los gastos básicos del niño o del menor. Pero ¿a qué llamamos gastos básicos? Porque hoy día el menor de edad no solo puede vivir de la alimentación cuando hay un sinnúmero de cosas que hay que pagar, digamos, hay un sinnúmero de cosas que la madre pues no puede sola con eso. ¿Qué vendría siendo esos gastos básicos o qué incluye la pensión alimenticia? Sí, exacto. Es una pregunta muy importante y es un momento para aclarar. Pensión alimenticia requiere cubrir gastos propios de alimentación, no solamente comida, educación, medicamentos, ropa, vestuario, la habitación donde viva ese niño. Claro, si el niño vive en casa de mamá, que es una hipoteca de mamá, no es un bien a nombre del menor, el juez va a entrar a sacar de manera proporcional el ingreso o el aporte que debe dar ese menor de edad a esa familia. Entra lo que es la habitación, agua, luz, teléfono, internet, cable, todo lo que necesita el niño para tener un mejor desarrollo. Porque ahora sabemos, sí, van a la escuela, pero también en la escuela es necesario un internet. No puedo, también, el transporte a la escuela y también la parte de actividades extracurriculares, que allí es donde a veces se piensa que, no es que yo quiero meter a mi hijo en natación, en béisbol, en fútbol y en todas las actividades que yo puedo correr económicamente, pero ahí sí tenemos que tener un cuidado porque si ya está en una actividad extracurricular y el otro padre se opone a pagar más de varias de estas actividades, entonces ahí sí se tiene que tener lo que es un control. Todo lo que es
básico para el desarrollo de ese niño y no tanto las cosas suntuosas que a veces metemos hasta las mascotas en la pensión alimenticia. Y esto no es un gasto básico para que el niño se desarrolle. Nos comenta que la pensión alimenticia para el menor de edad hasta los 18 años. Luego, entonces, dependiendo de que continúe estudiando y demás, hasta que el niño o el adulto ya, en ese caso, termine de estudiar. Pero en caso tal de que sea una persona con algún tipo de discapacidad que le impida trabajar o subsistir, ¿cómo sería ese tipo de pensión? Sí, los discapacitados tienen todo el derecho de recibir una pensión alimenticia a pesar de su mayoría de edad. Y esto va a ser hasta cuando lo necesite. Allí sí no hay un límite de edad. Si la persona está comprobado con certificación médica de que cuenta con una discapacidad que le impide generar sus propios ingresos, allí se mantiene una pensión alimenticia, se puede decir que de por vida, hasta que él lo necesite, debidamente acreditado. Cuando los jóvenes cumplen los 18 años, la ley de alimentos te da 3 meses para anunciar ante el tribunal que tú vas a continuar estudiando. O sea, que vas a pasar de tu colegio, de tu bachillerato, y vas a buscar una licenciatura y hacer estudios superiores. Es necesario que los jóvenes, una vez cumplan los 18 años, mamás y papás tienen que estar muy pendientes de esto, porque solamente cuentan con 3 meses para anunciar al tribunal que necesitan mantener esa pensión. Si no lo hacen, el tribunal de oficio o si lo pide la otra parte puede suspender la pensión. Ahora bien, licenciada, el menor a cierta edad pues puede tener una pensión alimenticia de un monto, pero ¿qué ocurre cuando va en el proceso de crecimiento? ¿Se puede modificar el monto de la pensión alimenticia y cómo se realiza esa modificación o qué se toma en cuenta? Exacto, las pensiones alimenticias pueden ser modificadas en cualquier momento. La ley establece un término de aproximadamente 1 año para hacer una solicitud Por año. cada año, pero dependiendo de las condiciones que se utilizaron para fijar la pensión alimenticia, el juez puede hacer una revisión de esa pensión si es que el obligado a darla perdió su trabajo o si es que han surgido nuevos, vamos a suponer, por razón de enfermedad, hay una urgencia y un gasto extraordinario de alguna operación, el juez debe entrar a revisar esa suma de pensión alimenticia y se hará la audiencia correspondiente verificando todos los gastos y la obligación, los ingresos de la persona que está obligada a darla. Hay una constante pregunta, interrogante de muchos padres, porque no podemos dejar a un lado el rol y también la figura del padre, que regularmente es el que proporciona o paga la pensión alimenticia del niño. ¿Qué pasa en el caso de un hombre que pierde su trabajo? ¿Qué pasa en el caso de un hombre que por algún motivo pues se le ha hecho algún tipo de descuento salarial dentro de su trabajo y que no puede pagar completa esa pensión alimenticia? ¿Qué ocurre en casos como esos? Ok, aquí hay 2 escenarios. Perder el trabajo, que tus ingresos económicos cambian radicalmente, es necesario que lo comuniquen al tribunal. Si tienen una pensión alimenticia fijada, deben ponerlo en conocimiento del tribunal porque esto sí te impide mantener el pago regular de la pensión alimenticia que esté establecida. Y para no caer en desacato es necesario comunicarle al tribunal y que se pueda hacer un ajuste, una rebaja de la pensión. Pero si esa persona, si hay una persona que ha recibido un descuento directo en su salario por alguna actividad financiera, que haya podido hacer algún préstamo hipotecario, personal o demás, recuerden, la pensión alimenticia tiene prioridad sobre toda deuda civil que pueda adquirir una persona. Es decir, que para que no lleven a esa persona, a ese hombre, a las autoridades o que no aparezca en el Pelepolis, porque es algo que actualmente ocurre, que tiene que ir entonces a las instalaciones correspondientes y Notificarlo, sí, porque automáticamente pierdes el salario, las personas no lo comunican, te ponen los incidentes de desacato y el desacato es 1 mes de arresto. Automáticamente, si tú no lo comunicaste al tribunal, el tribunal va a decir, pero es que usted no pagó, usted no excusó porque no pagó, así es que automáticamente se debe ejecutar
ese arresto si Pero- tú no lo pones en Y conocimiento. licenciada, hay algo que ocurre en ese lapso. Si el hombre se queda sin su trabajo, ¿quién se hace responsable de pagar la pensión alimenticia para ese niño? Lastimosamente, hasta que esa pensión no sea variada, él debe hacer lo humanamente posible para seguir pagando la suma que se le fijó de pensión. Claro, si ya yo pido mi rebaja y sustento por qué estoy pidiendo la rebaja, se podrán dar desacatos o incumplimientos, pero ya tú tienes de antemano, ya le avisaste al tribunal por qué no puedes pagarla. Ya queda en manos del tribunal si se ordena lo que es el arresto o prácticamente se subsana, pero hasta que no se modifique la resolución que fija la pensión alimenticia, esa persona está obligada a seguir pagándola. Pero existe la duda de que sean los abuelos quienes sean responsables Ok. si ese hombre no puede Para pagarle. que ¿O entre- debe ocurrir eso? Que Para que los entre abuelos se hagan para responsables. que entre otro familiar a hacerse cargo de la pensión alimenticia, es necesario no perder el trabajo, porque si tú no pruebas que tienes algún impedimento para conseguir uno nuevo, tú sigues siendo el obligado. Ya si esa persona fallece, si esa persona se enferma de gravedad que le impide salir a trabajar, allí es donde pueden entrar los abuelos, ahí es donde pueden entrar los tíos. Si esta persona queda detenida y queda en la cárcel y no tiene ingresos para pagar desde allá, no tiene un ingreso económico que le permita seguir pagando la pensión, entonces allí es donde entran sus familiares a hacerse responsables. Pero mientras tú tengas la capacidad de trabajar, sea de lo que sea, tienes la obligación de pagar la pensión. O sea que si el padre queda sin trabajo, de inmediato tiene que notificarlo, pero Exacto. todavía tiene que hacer lo posible para cumplir Exacto. con el pago. Ah. Independientemente de que se haya quedado sin trabajo, tiene que hacer el esfuerzo por conseguir Así su es. trabajo. Y siempre hablamos del hombre, pero vemos muchas mujeres que se quedan en casa y dicen, no, yo no trabajo, así que él tiene que pagar pensión. No, la obligación es de ambos, Claro. señores. Mamá también está obligada a pagar pensión. Yo no trabajo, pero tengo que buscar algún medio, o vendo comida, o vendo ropa, pero algo tengo que hacer para poder también colaborar con los gastos y necesidades de mis hijos. No es solamente uno el obligado, son dos padres y ambos están obligados a dar pensión. Una de las cosas que me indigna de este tema es cuando tengo una conversación con alguien que sí tiene a la persona, perdón, al padre o a la madre de familia con la pensión, y cuando vamos a ver el monto es algo que Irrisorio. simplemente no te alcanza para nada, porque estamos viviendo donde estamos viviendo en una era donde el alto costo de la vida está Sí. cada vez peor. ¿Cómo subsiste un niño, en este caso, con un ejemplo, $36? Sí, lastimosamente la pensión alimenticia va a ir ligada a los gastos que tiene el niño y el ingreso económico con el que cuenten sus padres. Si su papá genera mensualmente 200 o 300 dólares mensuales, yo a esa persona no le puedo poner una pensión alimenticia de 100 o 150 dólares, porque tampoco puedo afectar lo importante o lo primordial que necesita él para su subsistencia. Esa pensión alimenticia se va a ajustar lastimosamente al salario de ese padre y los gastos que tenga el niño. Igual pasa para el lado contrario. Las personas dicen, no, pero es que el padre de mi hijo gana 10,000 dólares. Por lo tanto, a mí me corresponde una pensión alimenticia de 5,000. No, si su hijo no tiene gastos por ese monto, el juez nunca podrá fijar una pensión alimenticia tan elevada. No hay nada que justifique que el niño necesite una pensión alimenticia tan elevada. Esto va a ir siempre de la mano de las necesidades y la obligación del padre. Licenciada, ¿qué pasa en el caso de que el padre no pague la pensión alimenticia por uno o varios meses? Supongamos que por el hecho de que se quedó sin trabajo o simplemente pues no lo hizo. ¿Eso se debe pagar de forma retroactiva o cómo es el procedimiento? Sí, toda persona que tenga su pensión alimenticia establecida está obligado a pagarlo mes a mes. Si eso se da un incumplimiento, vienen lo que son los desacatos y se ordena el arresto inmediato de la persona que haya incumplido la pensión. Si la persona es arrestada, no puede salir
de los predios del tribunal o de el lugar, la subestación donde esté detenido, si no hace el pago del mes correspondiente por el cual se le sancionó. Todas las personas que son arrestadas deben ponerse al día en su pensión para poder obtener lo que es su liberación. Hay muchas personas o madres de familias que no piden ese desacato mes a mes y entonces se va creando una deuda y lo que llamamos morosidad. Esta persona debe pedir al tribunal, se levanta el informe de morosidad y ahí arrojan sumas exorbitantes. Tenemos morosidades arriba de $20,000 por padres de familia que nunca han pagado y que ellas también en su momento no pidieron el desacato. Pero esa pensión sí, en algún momento se tendrá que pagar. Se pueden hacer arreglos de pago para que sea pagada y ahora con los nuevos juzgados de ejecución y que igualmente se podía hacer antes, ahora hay tribunales que van a ir en contra de los bienes de esa persona que no haya pagado. Se pueden decretar secuestros, se pueden ejercer cualquier otra medida a fin de cobrar esa morosidad que esté pendiente dentro de cada proceso. Y para no llegar a esos extremos, ¿cómo se asegura que la persona pague la pensión alimenticia? ¿Cómo uno puede amarrar esa parte? La forma de pago por excelencia es el descuento directo del salario de ese padre. Pero si ese padre no tiene un ingreso formal, el pago será voluntario y ahí es donde vienen estos problemas. Cuando el pago es voluntario, porque esta persona es independiente y no tiene un salario donde le pueda acreditar esa obligación, entonces allí es donde se podrá generar. Pero la forma por excelencia es el descuento directo. Incluso aunque no sean trabajos informales, pues a veces cuando es pago voluntario, bueno, esta quincena te doy tanto, la otra quincena te doy tanto. Conversamos previamente de la entrevista casos como estos, licenciada, y que al final, pues quien termina siendo el mayor perjudicado en todo esto es el niño, es el adolescente, es el menor de edad. ¿Cómo hacer que la madre entre en razón? Porque muchas dicen, bueno, es que yo trabajo, yo puedo correr con los gastos, pero es que al final pues no se trata de que una como madre pueda, sino es que es un trabajo de dos personas, como usted bien lo explicaba hace un momento. ¿Cómo hacerle entender a esa madre de familia que debe, no por ella, por el tema de orgullo, sino por el bien de ese niño? Así es, la pensión alimenticia es una obligación de ambos padres, es un derecho del niño. Es un derecho del niño y como representantes legales de esos niños tenemos ese deber de exigir ese pago de la pensión alimenticia interponiendo el proceso debido, ¿no? Para que ese padre responsable pueda también cumplir con esa parte de la pensión alimenticia. Bueno, igual, disculpe, sí. Si la madre no coloca el proceso de pensión alimenticia, también está lo que se le conoce como un proceso de pensión voluntaria, donde es el mismo padre quien va y dice, yo quiero establecer la pensión alimenticia a favor de mi hijo. La mamá dice que no lo necesita, pero yo como padre responsable inicio el proceso, se fija y siempre se abre una cuenta de ahorros donde ese dinero va a permanecer. Si la madre no lo quiere utilizar, no lo utiliza, pero su hijo va a tener una cuenta de ahorros gracias a la pensión alimenticia que le proporciona su padre. Licenciada, para finalizar, pues hace poco se abrió el primer juzgado de niñez y adolescencia con el tema de pensión alimenticia en la provincia de Los Santos, algo histórico porque es de gran ayuda para las madres de familia o aquellas personas que estén a cargo de ese menor de edad, porque a veces no es la madre de familia, es una abuela o es una tía, es una hermana mayor. Esto da un paso importante en nuestro país. ¿Usted cómo evalúa lo que ha ocurrido en años anteriores versus lo que está pasando actualmente con el tema de las pensiones alimenticias? ¿Se ha mejorado en Panamá? Sí, es una muy buena noticia para todos los que vemos estos casos a diario. La ley 42 del 2012 estableció que se crearían estos juzgados de ejecución. Han pasado 12 años, al fin llegó el primer juzgado. Igual, los juzgados ordinarios estaban encargados también de poder ejecutar estas medidas, pero ahora al tener uno especializado en la materia, ayuda a que se pueda solventar esta preocupación de la ciudadanía. Los juzgados municipales de familia
Ahora los juzgados de niñez y adolescencia tienen demasiado trabajo. Somos realistas, muy poco personal para la cantidad de trabajo que mantienen estos juzgados, así es que enhorabuena con la llegada de este nuevo juzgado y esperamos que en todas las provincias se pueda dar la apertura de los nuevos juzgados que son justamente necesarios. Así es, licenciada Nixia Góndola, abogada, gracias por acompañarnos la mañana de hoy en nuestro segmento La Consulta, un tema sin duda alguna, pues un tema importante para aquellos padres y madres de familia que están en casa viéndonos, porque siempre pues están al pendiente de este tipo de temas para tomar nota. Gracias por acompañarnos y está pendiente una próxima visita para ampliar este tema y otros que también son del agrado y de la importancia de nuestros televidentes.